En este video, describiremos la construcción de ecuaciones usando lo que se llama la historia de X, o la historia de la variable. La idea es si entendemos los pasos. Al construir una ecuación, podemos deshacer los pasos cuando necesitamos resolver una ecuación. ¿Cómo se construyó la ecuación terminada? Enumere en orden cómo se habría construido esta ecuación, basado en la estructura de las operaciones mostradas. Para la ecuación 1, tenemos 3 veces la cantidad P-4, dividida por 5, más 2 igual a 30. Entonces, para cada historia de construcción siempre comenzamos con la variable que en este caso es P. Mirando dentro de los paréntesis, observe cómo tenemos P-4, lo que significa que el primer paso es restar 4 de P, así que en el primer paso restamos 4. Entonces, si restamos 4 de P, obtenemos la expresión P-4. Volviendo a la ecuación, en el numerador tenemos 3 veces la cantidad P-4, lo que significa que el paso 2 se multiplica por 3. Ahora, si multiplicamos la cantidad P-4 o esta diferencia por 3, es realmente la cantidad P-4 veces 3, pero podemos aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación y cambie el orden de esta multiplicación, y escriba esto como 3 veces la cantidad P-4 donde los paréntesis alrededor de los 3 son opcionales, lo que nos da la expresión 3 multiplicado por la cantidad P-4. Ahora tenemos esta barra de fracción que significa división y, por lo tanto, el siguiente paso es dividir este producto entre 5. El tercer paso es dividir por 5. Entonces, si dividimos esta parte entre 5, tenemos la expresión 3 veces la cantidad P-4 dividida entre 5, y después del cociente tenemos más 2, lo que significa que el paso 4 es agregar 2 a este cociente. Si sumamos 2 a este cociente, tenemos 3 veces la cantidad P-4 dividida por 5 más 2. Y como tenemos 30, el resultado de realizar estas operaciones es 30. Entonces diremos que el resultado es 30. Lo que nos da nuestra ecuación final 3 veces la cantidad P-4 dividido por 5 más 2 es igual a 30. Veamos nuestra segunda ecuación. Aquí tenemos 3 veces negativo la cantidad 2a más 5 menos 4 es igual a 15. Comenzamos con la variable que es 1, dentro de los paréntesis porque tenemos 2a, el primer paso se multiplica por 2. Si multiplicamos por 2, a por 2 es igual a 2a. Mirando dentro de los paréntesis tenemos 2a más 5, lo que significa que el siguiente paso es agregar 5 a este producto. Entonces, paso 2, suma 5. Si agregamos 5 a este producto, tenemos la expresión 2a más 5. Y luego tenemos negativo 3 veces esta suma o negativo 3 veces la cantidad 2a más 5. El siguiente paso es multiplicar por 3 negativos. Si multiplicamos por 3 negativos tenemos la cantidad 2a más 5 veces 3 negativos, pero usando la propiedad conmutativa podemos escribir eso como 3 negativos multiplicado por la cantidad 2a más 5. Mirando hacia atrás en la ecuación, observe cómo tenemos este producto y luego menos 4. El paso 4 es restar 4 de este producto. Si restamos 4 de este producto, tenemos negativo 3 veces la cantidad 2a más 5 menos 4 y finalmente tenemos igual a 15, lo que significa el resultado de realizar estas operaciones en un es 15. Entonces el resultado es 15. Lo que nos da la ecuación final que es negativa 3 veces la cantidad 2a más 5 menos 4 es igual a 15. Espero que hayas encontrado esto útil.